Los medios de gracia son diseñados por Dios para poder ayudarnos a permanecer en el amor de Dios, esto es, en el amor de Cristo, que tiene que ver con las misericordias que Él nos extiende nuevas cada mañana a través de su preciosa sangre y pacto de gracia a nuestras vidas. Amén. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el último día de una nueva serie titulada Judas, un llamado a la vigilancia. Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, es una breve pero poderosa epístola que trata temas cruciales y de mucha relevancia para nuestra fe. En estos tiempos en los que la verdad se ha diluido tanto en la sociedad como a veces en nuestros púlpitos, es de suma importancia recordar las advertencias de este breve libro, que nos llama a conocer y defender la fe y el mensaje del Evangelio que proclamamos. Un aspecto importante de la epístola de Judas es la urgencia de tener discernimiento en la comunidad de fe. Judas advierte sobre la presencia de falsos maestros que se infiltran en la iglesia, distorsionando la verdad del Evangelio, y como hemos visto, esto sigue siendo un problema en nuestros tiempos. Pero ¿cómo podemos identificar a estos falsos maestros en nuestra época? Hoy, acompañado por mi querido amigo y hermano David Menéndez, vamos a explorar el llamado a la vigilancia que Judas nos presenta, confrontando a los falsos maestros y recordándonos la importancia de mantenernos firmes en la fe apostólica. Vamos a hablar sobre la autoridad de las enseñanzas apostólicas y la importancia de la misericordia, y sobre todo cómo edificarnos en nuestra santísima fe. Además, discutiremos cómo rescatar a aquellos que están desviándose del camino y cómo mantenernos en el amor de Dios. Si tienes una Biblia, busca Judas 1:17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues es viernes y para nuestros programas del viernes casi siempre nos gusta tener un invitado o varios invitados para conversar acerca del tema. Así que hoy tengo el gran placer una vez más de tener conmigo a mi gran amigo, hermano, consiervo David Menéndez. Bienvenido otra vez al Faro de Redención, David. Siempre un placer poder compartir contigo, Dani, con esta querida radio audiencia. Sí, mi hermano. Tenemos conversaciones muy buenas, muy agradables, ¿verdad? Disfrutamos este tiempo juntos. Siempre. Pero hoy estamos en la última sección de la epístola de Judas, David. Y hemos estado hablando toda esta semana acerca de este mensaje, un llamado a la vigilancia. Y en las primeras partes del libro, Judas critica fuertemente a este grupo de no sabemos si son líderes o maestros o simplemente personas que entraron a esta congregación a la que Judas escribe, para enseñar o presentar un estilo de vida y un concepto de la vida cristiana que no es conforme al mensaje que Judas conocía de Jesús. Y Judas, como esclavo de Jesucristo, como un defensor de la fe, se levanta para confrontar esto. Pero es interesante porque él no confronta directamente a los falsos maestros. Él simplemente le habla a esta congregación, a esta audiencia, y le dice: estos hombres son impíos, son hombres que los están llevando por un camino equivocado y el fin de ellos es la destrucción. Así que es una condenación fuerte
de los falsos maestros. Pero ahora que llegamos a esta última sección, vemos que no es esencialmente un mensaje negativo el que está presentando Judas. Aunque todavía van a quedar algunas palabras fuertes, ahora vemos que Judas empieza a hablarle de una manera tierna a sus discípulos. Les dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Es ahora un mensaje hermoso dirigido a los fieles, con un recordatorio del problema, pero un enfoque en la solución. Así que vamos a hablar acerca de este pasaje, David, y yo no voy a hacer una pregunta, vamos a comenzar a hablar. ¿Qué vemos aquí? Bueno, me llama mucho la atención, ¿verdad? La autoridad y el llamado a someternos a la autoridad apostólica, ¿verdad? Es decir, el recordatorio apostólico. Esto es algo que vemos siempre, ¿verdad? Sobre todo en estas cartas de Pedro, Judas, el mismo Pablo también, que ellos hacen énfasis repetitivamente lo que le hemos enseñado, ¿verdad? Las tradiciones que les hemos dejado, que tiene que ver con la enseñanza, ¿verdad? Con toda la autoridad apostólica de proclamación, de enseñanza, de la palabra inspirada. Y es a lo que nosotros debemos prestarle atención, porque hay muchas voces. Y hoy en el tiempo moderno, sí, aún más. Es decir, si este primer siglo habían voces diferentes y había confusión, ¿cuánto más ahora que las voces se han multiplicado? Claro, ¿no? Las fuentes de información. Antes llegaba un predicador, llegaba quizás un grupo, un consorte de predicadores, pero ahora tenemos en el internet, en YouTube, en cualquier lugar, un sinnúmero de voces, un sinnúmero de maestros muy buenos de la palabra, maestros sólidos que saben escudriñar y dividir bien la palabra de Dios, y una cantidad de charlatanes, de mentirosos y de personas quizás sinceras, pero que no interpretan bien la palabra de Dios. No. Yo creo que tenemos entonces aquí una guía de poder volver siempre a la enseñanza apostólica, al recordatorio apostólico, ¿verdad? A la palabra inspirada por Dios. Vamos a aclarar términos aquí, David. Cuando hablamos de esta palabra apostólica, ¿de qué estamos hablando? Porque esa es una palabra que se ha... ¿Cuál es la palabra? Algunos han secuestrado esa palabra y lo están usando mal. Gracias, muy, muy importante. Dice aquí en el 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no son apóstoles modernos, son los apóstoles que estuvieron con Jesús, que recibieron la comisión por parte del Señor, y los apóstoles que hablaron las palabras del Señor, tanto la palabra inerrante como todas las enseñanzas, ¿verdad?, que ellos transmitieron a la iglesia primitiva, que ha sentado las bases de nuestra autoridad y de nuestra revelación para nosotros poder edificarnos. Sin esas palabras apostólicas, sin ese fundamento apostólico inspirado de la palabra de Dios, estamos a la deriva.
Porque entonces, Así ¿a es. quién escuchamos? Si cualquiera puede traer una palabra en el sentido de una palabra profética que traiga algo nuevo, algo que ¿cómo lo medimos? ¿Sobre qué base nosotros podemos medir si es algo que es correcto o no? Pues tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra inspirada que los santos apóstoles del Señor Jesucristo y aquellos que Dios utilizó, ¿verdad?, para traer esta palabra nos han dejado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos acerca de las cosas que fueron dichas por los apóstoles, no estamos hablando de apóstoles modernos. No. Tampoco, David, estamos hablando de la tradición apostólica a la que las iglesias históricas como la Iglesia Católica Romana o la Ortodoxa Oriental usan. Ellos hablan de la autoridad, la sucesión apostólica y la tradición apostólica para referirse a cosas que no están en la Biblia, pero que ellos afirman que heredaron de los apóstoles. O sea, ellos tienen la interpretación correcta de las Escrituras. Pero lo que nosotros estamos diciendo hoy y creemos y afirmamos que esto es lo que la palabra de Dios enseña, es que la autoridad apostólica es la autoridad que queda escrita en el canon de las Escrituras. Ciertamente. Estamos hablando de los libros que son parte de la Biblia ahora, los 27 del Nuevo Testamento y también los 39 del Antiguo Testamento. Esos son los libros que son nuestra autoridad. Es un buen punto, no es el punto principal de este texto, pero me alegro que hayas comenzado con eso, David, porque creo que hace falta recalcarlo. Esa es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Amén, amén. Y esa palabra de Dios testifica entonces de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Tenemos esa palabra de Dios que está revelando y testificando de la persona, de la obra, de la enseñanza del Espíritu Santo acerca de la obra de Cristo y toda la obra del Espíritu Santo y la doctrina que el Señor nos dejó en la palabra, que se resume aquí en cierta manera, porque esta es una epístola muy breve, ¿verdad? Sí. En este versículo 21 que nos dice que nos conservemos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí tenemos la manera en que podemos ser edificados. El versículo 20 nos dice ser edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y entonces se nos da la esencia de esta edificación, ¿no? La base, el fundamento sobre el cual somos edificados, que es lo que la palabra de Dios revela, que es el amor de Dios en Cristo Jesús, que tiene que ver con la misericordia entregada a nosotros en el pacto de gracia que el Señor Jesucristo sella con su sangre en su encarnación para vida eterna. El que se aparte de estas enseñanzas y de esta revelación, pues es a estos murmuradores, son estos querellosos, son aquellos que andan conforme a sus deseos, conforme a sus propias imaginaciones y los que causan divisiones, ya nos ha dicho aquí. Sí. Estas son personas que desarrollan doctrina por instinto. Sí. Y el instinto que tienen es un instinto animal. Eso es lo que Judas ha venido diciendo. Y ahora él dice que estos hombres, estos individuos mundanos. ¿Cuál es la palabra en la Reina Valera ahí en el 19? Los que causan divisiones, los sensuales. Sensuales. Qué tremenda palabra es. Sí. Los sensuales, que son los que no tienen al Espíritu. Es decir, el Espíritu te lleva a afectos piadosos, ¿verdad? Que son los afectos del amor a Dios. Amor a Dios y el amor al amor a prójimo. Dios son los afectos que son producidos e inspirados por la confianza y la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Así. Pero cuando estás anclado en Cristo y no tienes ese afecto del Espíritu y ese fruto del Espíritu que es amor, paz, gozo y todo el resto, pues simplemente estás dominado por los sentidos carnales, Sí. por los malvados deseos, ¿verdad? Y esto va a llevar a la idolatría, va a llevar a toda clase de error, de herejías, de desenfreno, tanto doctrinal como moral y práctico en
Sí. en Sí, aquellos todo campamentos. depende de la Sí. preferencia del maestro en particular, ¿verdad? Y hay algunos que en el corazón son legalistas y en eso van a caer, y otros que en el corazón son personas que son muy sensuales y van a caer en el pecado del libertinaje. El punto es que son dirigidos por sus instintos, por la carne y no por el Espíritu de Dios. Pero nosotros Yeah. somos llamados a edificarnos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. En otras palabras, lo que has dicho, David, en comunión con Claro. el Espíritu Santo, buscando esa dirección de Dios. Y entonces dice, consérvense en el amor de Dios. Me gusta en la apertura de la epístola, cuando él hace el saludo, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. ¿Qué palabras esas, verdad? Sí. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estos es el fruto del Espíritu, son los afectos, ¿verdad?, que el Espíritu produce en nuestras vidas. Somos movidos. Porque a veces algunos piensan que cuando nosotros rechazamos a aquellos que simplemente son guiados o controlados por las emociones o por las pasiones, ¿verdad?, que nosotros estamos rechazando la emocionalidad en el creyente, para nada. O las visiones. Eso lo menciona Judas también. Yeah. So lo que estamos es afirmando que hay un mover en la vida del creyente que es conforme al carácter de Dios y a su corazón. Sí. Y tiene que ver precisamente en esta epístola tan resumida con la misericordia, el ser movido a misericordia. Así termina la epístola, ¿verdad? Movido a misericordia por los pecadores, Sí. ¿verdad? Por algunos que están hasta dudando o que están atrapados en el error. Nos mueve la misericordia a buscarlos, a rescatarles. Vamos a ver ese texto ahora. Dice, ¿por qué no lo lees del 22 al 23, David? Dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tremendo, tremendo. Y vemos ahí como etapas de desviación, ¿verdad? Sí. Primero hay algunos que dudan. Que dudan. Todavía no están seguros si están convencidos de las cosas que están diciendo los falsos maestros, ¿verdad? Y entonces están los otros que hay que arrebatarlos del fuego. Son los que quizás están comenzando a experimentar con la falsa doctrina. Sí. Y hay que tener misericordia de ellos y arrebatarlos, ir a rescatarlos. Pero el último dice, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos, por la carne. Sí. ¿Qué significa eso? Oye, lo que entiendo es que eso se refiere ya a la persona que está metida de cabeza en la falsa doctrina. Sí, ciertamente. Somos como rescatistas, ¿no? Como un bombero Sí. que entra en una casa que está ardiendo en fuego. Sí. Y es impulsado por su vocación, por su llamado y por la misericordia en el sentido natural de querer salvar una vida. En este caso nosotros somos rescatistas del Señor y nos debe impulsar ese sentido de misericordia, de reconocer el fuego, Sí. de reconocer una casa, una vida que está ardiendo, que está en llama. Sí. Las llamas, ¿verdad?, de la condenación, las llamas de flirtear con herejías condenatorias. Herejías que son errores que llevan a la condenación. El poder discernir esto, el contender por la fe, no es simplemente el estar en juegos en la internet, ¿verdad?, de argumentos, de controversias, discutiendo. No, Sí. no. Tiene un aspecto práctico y en misión con el Señor, de que somos embajadores de Cristo proclamando su evangelio e instando a todos los hombres a reconciliarse con Dios, Amén, a reconciliarse amén. a través de Cristo, que está reconciliado con el mundo a través de su obra en la cruz. Este es un llamado a interactuar, ¿verdad?, a estar conectados con... Pero no con orgullo. No. Con misericordia. Con misericordia porque Ahí hemos está. recibido. Ahí si está. nos mantenemos, para nosotros mismos tenemos primero que aplicarnos esto.
¿verdad? Siempre, no sea que nosotros seamos tentados. Fíjense que dice, tener misericordia con temor. Quiere decir que este fuego, si yo no soy cuidadoso, pues me pudiera quemar a mí. Yo tengo que mantenerme. Gloria a Dios, la doxología nos va a dar un gran sentido de seguridad y de consuelo en esto, pero utilizando los medios que Dios ha provisto. Y los medios de gracia son diseñados por Dios para poder ayudarnos a permanecer en el amor de Dios, esto es, en el amor de Cristo, que tiene que ver con las misericordias que Él nos extiende nuevas cada mañana a través de su preciosa sangre y pacto de gracia a nuestras vidas. Amén, amén. En Él esperamos para vida eterna, y por lo tanto eso es lo que ofrecemos, y es son las armas espirituales con las que contendemos a favor. Armas de misericordia. De misericordia, ya sea de los que dudan, o ya sea de los que hay que salvar arrebatándolos del fuego, o aquellos que están tan ensimismados en el error que tenemos que andar con temor. Sí, con temor alrededor de ellos, pero todavía sí, con misericordia. Amén. Nunca perder la misericordia. Me encanta que Judas llega al final de esta carta con este llamado a la acción, ¿verdad? Eso es lo que es, un llamado a la acción. Ciertamente. Pero entonces concluye con una bendición. Y vamos a leerla y quizás comentemos un poquito, pero quizás el comentario está en el mismo texto, ¿verdad? En otras palabras, dice todo lo que tenemos que oír. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Wow, sí. Esto, como decía el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? El día que pensemos que somos suficientes, que en nosotros mismos hemos llegado, que tenemos la fuerza, el poder o el dominio propio nuestro, ¿verdad? Los recursos. En otras palabras, cuando nos llenamos de nuestra propia seguridad, yo creo que estamos en la antesala de la caída. Sí. Pero si todos los días dependemos de aquel que es poderoso. Sí, el que nos guarda sin caída. El que nos guarda sin caída. El que nos va a presentar sin mancha. Qué bendición. Nos guarda, qué bueno. Esta doxología tiene un sentido presente. Sí. Nos guarda sin caída en nuestro peregrinaje, en nuestra lucha, ¿verdad? En nuestra militancia en la fe. Y tiene un aspecto futuro. Sí. Que el final de esta lucha, de esta batalla, que a veces puede ser muy fuerte, sí, es el presentarnos delante de nuestro Señor. Gloria a Dios. Sin mancha, perfectos, santificados, glorificados. Gloria a Dios. Para una comunión eterna. Y esto nos motiva. Sí. No, y yo quiero que escuches esto, mi hermano, ahora. Escucha eso. El Señor es poderoso para guardarte sin caída. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que nunca vas a pecar. Lo que está hablando es de que te sostiene hasta el final. Nos libra de herejías condenatorias, nos libra del error, nos libra del pecado y el endurecimiento del pecado que nos separa de Dios. Y entonces, donde quiera que estés en tu vida, si estás luchando hoy con pecados como los que hemos hablado esta semana, quizás esos pecados sensuales, los que sientes que te tienen atrapados. Yo quiero que recuerdes esto hoy, por medio de Cristo. A pesar de cómo te sientes ahora mismo, sigue mirando a Cristo, porque por medio de Él serás presentado sin mancha en presencia de su gloria. Y escucha, con gran alegría, con gran gozo. Ese será nuestro gozo, pararnos delante del Señor sabiendo que no merecemos esto, sabiendo que no somos dignos, pero agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, que nos preservó y que ahora por medio de su gracia nos presenta sin mancha delante de su gloria.
Qué bueno es el Señor, David, ¿verdad? Amén. Cuán Gloria al grande Señor. es Gracias. nuestro Dios. Gracias. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es la bendición. Y mi hermano, esa es tu esperanza. Ese Salvador, ese Dios, por medio de Jesucristo, tú puedes tener perdón de tus pecados y vida eterna. Créelo. Amén. Amén. Mi hermano, al llegar al final de nuestra reflexión sobre la epístola de Judas, quiero invitarte a meditar por un momento en este llamado que hemos recibido. El mensaje no es solo una advertencia contra falsos maestros o doctrinas erróneas. Es una exhortación a mantenernos firmes en la fe, edificándonos en el amor de Dios y orando en el Espíritu Santo. Recuerda que aunque enfrentemos dudas y tentaciones, el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha ante su gloria. No importa cuán atrapado te sientas por los pecados o las luchas de este mundo, sigue mirando a Cristo. Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Y que la misericordia, la paz y el amor de Dios se multipliquen en tu vida y que encuentres en Él la fuerza para perseverar hasta el final. Confía en que por medio de Jesucristo vas a ser presentado con alegría ante la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por esta semana que hemos pasado en la epístola de Judas. Padre, sabemos que nos rodean ideas falsas y vivimos en tiempos difíciles. Pero hoy te damos gracias por la fe que tú nos diste por medio de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a aferrarnos a esta fe. Ayúdanos a siempre estar listos para hacer una defensa ante los que vienen a tergiversar la verdad. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a descansar en esta promesa de que tú nos vas a sostener, Padre, sin tropezar, por medio de Cristo. Padre, te pido por esa persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy se dé cuenta que esta fe de la que hemos hablado es poderosa para salvar. Padre, dale fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Dale arrepentimiento de sus pecados y confianza para depositar toda su fe y toda su esperanza en aquel que lo ama y que se entregó por él. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.